Hola, hola a todos, a todas, Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, eh, perdonad que me estoy liando un poco con todo esto. Estoy a punto de recibir aquí a Lamin Char. Él es de Senegal y bueno, nos va a contar un poco su historia. Él está en Barcelona, creo. Voy a ver si está por aquí. Voy a mirar. Aquí está. Y nos va a contar un poco su historia. Yo le voy a preguntar. eh, Hola, Hola, Lamin. buenas. Por fin, lo he conseguido. Eh, Es la primera vez que hago un directo, así que eres el primer invitado que tengo aquí. Es un poco complicado, ¿eh? Un poquito sí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien, Bueno, bien, bien. te presento primero. Hay un montón de gente aquí viendo esto. Él es Lamin Sar, es uno de los impulsores del sindicato de manteros en Barcelona, ¿verdad? Del Top Manta, de la marca Top Manta. Oye, cuéntanos qué es la marca Top Manta. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? Bueno, cuando quiero hablar del tema de los manteros, la venta ambulante, el sindicato, y siempre quiero explicar un poco a la sociedad para que entiendan quién somos primero, porque y son personas que vienen de un continente que sufrió mucho sobre la esclavitud y sabemos cómo fue toda la esclavitud que duró muchísimos años, más de 500 años y millones de personas fueron deportadas, fueron vendidos en América, en los Antillas, y después que acabó todo, vino la colonización, la explotación de los riquezas africanos, y también han instaurado en nuestros países escuelas colonialistas que no permite a esas personas de aprender, de saber quién son, de saber sus historias, sus culturas, y después de todo han dejado en nuestros países presidentes que no nos representan, presidentes que son marionetas de los europeos. Por eso que debido a todas estas circunstancias, todos los jóvenes que están estudiando, que sean un oficio o están estudiando en la escuela, no tienen la fe, no tienen la garantía de que cuando se acaban todos estos oficios o los estudios que están haciendo, van a poder trabajar en su propio país. Por eso en 2006, cuando llegó la ola de cayucos que salían de Senegal para ir en fronteras europeas, muchísimos jóvenes que no pueden, no tienen esta esperanza de trabajar en su país, pues se fueron a arriesgar su vida para afrontar este viaje, que es un viaje muy duro, que muchísimas personas logran llegar y hay muchas también que no han llegado, se han hundido en el mar. Por eso que todos esos jóvenes que no tenían fe, no tenían esperanza en su país, que cuando llegan por aquí, lo pasaron en los CIEs. Y un CIE, lo voy a explicar porque es un centro de internamiento para migrantes, porque cada persona que atraviesa las fronteras europeas Sí. es un delito. Te van a juzgar en un juicio y luego te van a llevar en un CIE. Permíteme la pregunta. ¿Tú llegaste con cuántos años? ¿Y a dónde? ¿Tú llegaste en un cayuco? Sí, yo llegué en 2006 en Tenerife a los 23, 25 años así y me Ajá. pasó Después, en un CIE. ¿cuántos días de viaje? ¿Cuánto duró aquel viaje desde Senegal en aquella embarcación? Y mi viaje duró 11 días, 11 días en el mar. 11 días, una semana así que estuve en el Cayuco, que era un viaje muy duro porque el Cayuco tiene que pasar en alta mar
y Ajá. no hay ninguna Wow. seguridad que te pueda proteger y era muy duro, pero nosotros lo que sufrimos en nuestros países es más duro Más duro que eso. que lo que afrontamos El mar. en el mar. Y tú llegas y te mandan a un CIE. Es un centro de internamiento para... Sí, porque todas las personas, todos los africanos Sí. que cruzan la frontera es un delito. Ajá. Cuando cruzas la frontera, tienen que juzgarte en los tribunales y luego te condenan en un CIE. Es como una cárcel. Es peor que una cárcel, porque en los CIEs Peor. no tienen ningún derecho. Cuando estás en el CIES, solo estás esperando que te deportan en tu país. Y cuando no hay vuelo, que te pueden dejar con una libertad, pero una libertad que no es libertad. Porque cuando sale del CIE, sale con una expulsión de 3 años. Lo que significa que durante tu estancia en España, los 3 años no tienen derecho para nada. No tienen derecho de trabajar ni derecho de circular. En cualquier momento, la policía te puede pillar y te puede devolver en el CIE. No tienes ningún derecho absolutamente de nada, o sea, menos que un preso común en una cárcel, porque no, al no tener, me imagino, papeles y no, estás absolutamente indefenso, me imagino, Sí, sí. ¿no? En un centro así. Bueno, es como una cárcel vivir en país europeo sin documento, porque Sí, no puedes trabajar, no puedes viajar y menos buscar la vida, porque nosotros cuando llegamos aquí que dimos cuenta que no podemos trabajar y vamos a buscarse la vida, a vender en la calle. Y tampoco no es fácil, porque cuando estás vendiendo en la calle, te persiguen, te multan, te encarcelan y todo. wow. Entonces, después, yo te quería preguntar cómo es un CIE, porque hay muy pocas imágenes de los CIE. No, no se habla mucho de esa realidad. ¿Cómo es estar allí? ¿Cómo es la vida allí? Eh, Bueno, ¿Estás encerrado? ¿Te permite salir ahí? bueno el CIE, muchísimas personas cuando le preguntan un CIE no saben qué es un CIE, porque los Mucha gente televisores, no sabe. sí, Ajá, mucha los gente. televisores no están interesados a saber el CIE. Claro. Cuando llega el verano, todos los televisiones se van a dirigir a los mantos para hacer reportaje, para hacer cada día fotografía, reportaje, Sí. artículos sobre los mantos cada día, pero nunca he visto que hayan hecho un reportaje sobre los CIE o un artículo sobre los CIE, porque no les interesa. Porque saben Claro. que los CIEs, como lo presentan a la gente, es diferente. Lo presentan aquí como un hotel. Y el CIE es peor que la cárcel, porque ahí no tiene ningún derecho. No hay ley. Ajá. Imagínate que en pleno frío, en el CIE, las policías te obligan a ducharse con el agua frío en pleno invierno. Por eso que el Ah. CIE es peor que la cárcel, pero muchísimas personas aquí desconocen las realidades que están en los Sí. CIEs. Y la gente que llega así, con esa desesperación, después de un viaje tan duro, después se les ingresa en un centro así, pasando no sé cuánto tiempo hasta que ya pueda salir y pueda intentar hacer su vida en el país de destino. ¿Cuánto tiempo se pasa la gente en un CIE hasta que puede intentar salir, intentar vivir, intentar... Bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Es un viaje muy largo para salir de tu país de origen hasta aquí. Sí, sí. Porque no es diferente como los países europeos que tienen privilegio, que pueden viajar en nuestros países cuando quieren. En menos de 4 horas, cualquier persona de aquí que es español o francés o italiano
en 4 horas puede comprar su billete y bajar en nuestro país. Pero para nosotros el viaje puede durar 5 años. Hay personas Sí. que han pasado 5 años para llegar en las fronteras europeas, Guau, porque hay sí. personas que han pasado más de 10 países para llegar en Marruecos o para llegar en Libia, y después cuando entran en Ceuta o Melilla, pueden estar ahí 1 año hasta 2 años sin que puedan llegar a la península, porque ahora mismo hay 600 tunecinos que están en Ceuta y el gobierno le quieren deportar otra vez en sus países. Ajá, sí. Eh, eh, Después, cuando sales del CIE, ¿cómo cómo es la vida, cómo es la supervivencia en la calle para buscar trabajo sin tener tu situación regularizada, sin papeles? ¿Cómo hay una red de solidaridad que se crea, pues, por ejemplo, entre las personas de Senegal que estáis ahí? Eh, ¿Cómo consigues comer todos los días? Bueno, yo cuando salí del CIE, yo pensé que ya se va a acabar todas mis dificultades, y después me di cuenta que no tengo derecho de trabajar, no tengo derecho para nada. Cuando me fui para buscar trabajo, me piden un documento español. No me preguntan si tengo la experiencia o si puedo hacer este oficio, no me preguntan eso. Lo que me preguntan es un documento. Si no tengo documento, nada. Por eso que yo cuando llego aquí fui a trabajar en el campo, pero el campo también era peor porque eh, no hay sitio para dormir. Ahora mismo hay jornaleros que están en Lérida, están trabajando en el campo para sostener la economía sumergida, y están durmiendo la noche en la calle. No tienen agua caliente para ducharse, no tienen nada, y se levantan la mañana a trabajar. Yo Dios fui mío. a Lérida, a buscar trabajo y dormí en la calle para buscar trabajo. Y la policía me molesta en medianoche, me despiertan y me dicen que no tengo derecho para dormir, que no tengo derecho para trabajar, no tengo derecho para alquilar una casa y no tengo derecho para dormir en la calle. Y trabajé, Ya, trabajé muchas y cosas. Fui también qué a terrible. buscar chatarra, trabajé de chatarra para Sí. sobrevivir, y también trabajé de la venta ambulante. Y, y finalmente eh, se decide montar un sindicato de manteros. Ahora mismo estás en Barcelona, estás en Barna. Sí, bueno, ¿Y cómo surge esto? Me imagino que por solidaridad, ¿no? Entre la gente y porque había que hacer algo para plantar cara a la situación, pero cuéntanos un poco. ¿Qué es la marca Top Manta y cómo es toda esa idea? ¿De dónde viene? es una larga historia, ¿eh? Cuéntame, la que tenemos tiempo. Es que es un poco triste, ¿no? La fundación del sindicato, porque en 2015 la policía entró en la casa de un compañero mantero en Salou, y la mañana lo encontramos muerto, y la primera versión de la policía era que el chico había saltado del balcón, y el chico tenía las manos esposadas detrás de la espalda, y que esta versión no le querían los manteros, ningún de la comunidad senegalesa que están en Salou, y salieron en la calle a manifestarse. También aquí en Barcelona salieron en la calle a manifestarse, y después hemos decidido fundar este sindicato para luchar por los derechos de los manteros y derechos de las personas vulneradas, porque eso no es casualidad, porque son cosas que pasan muchísimas veces en Francia, en Italia, en muchísimos países donde En hay toda Europa, sí, pasa. sí, sí. Y por eso que hemos decidido fundar este sindicato, y también porque muchísimos medios de comunicación hablaban mal de nosotros, por eso que muchísimas personas que no conocían los mantros tenían muchísimos prejuicios sobre nosotros,
Y lo primero que habíamos hecho cuando hemos fundado este sindicato es desmentir todos los que decían sobre nosotros, a empezar a trabajar, a hacer charlas, a hacer entrevistas, a participar en las fiestas, a colaborar con los colectivos antirracistas que están aquí. Y hemos hecho durante 2 años un trabajo muy grande sensibilizando a estudiantes y en los colegios, dando charlas y todo. Pero al final supimos que no es solo suficiente hacer charlas, hacer entrevistas y fiestas, pero hay que crear otra alternativa de lucha, que es la creación Sí. de la marca Top Manta. Por eso hemos decidido crear esta marca y montar un proyecto que nos pueda ayudar a trabajar, a defendernos, también a ayudar a los compañeros. ¿Y en qué consiste la marca Top Manta? ¿Qué habéis conseguido? Muchísimas cosas. Es que es una marca que es una marca real, ¿no? Real, que todo lo que hablamos no lo hemos inventado, todo es real, es una información que se puede tocar, que se puede verificar, porque éramos personas que están invisibilizados, que nadie no le da el valor que tienen, porque nosotros cuando cruzamos la frontera ya no somos nadie, aunque somos médicos, aunque somos ingeniores, no somos nadie. Cuando cruzamos la frontera tenemos que buscar hacer integrarnos, una palabra que no me gusta de nada, porque nosotros no hemos venido aquí para integrarnos, porque la palabra integración es una palabra supremacista, porque lo que deberíamos hacer es convivir y compartir cada uno Claro que sí. lo que tienen, porque no hemos venido aquí porque somos pobres, no hemos venido aquí porque no sabemos nada, hemos venido aquí porque vivimos en un país donde nuestros presidentes solo escuchan el orden de los propios. Por Sí. eso que cuando hemos creado esta marca ha tenido un éxito muy, muy grande, porque hemos creado una marca sin dinero, pero con fe, con la fe de que podemos llevar Cambiar. este proyecto a cabo. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hace la marca Top Manta? Bueno, la marca Top Manta empezó con 10 camisetas, porque cuando hemos Ah. creado la marca no teníamos ningún duro, solo teníamos 10 camisetas. Y a día de hoy, ¿qué tal va? ¿Cómo va? Bueno, es que con una larga lucha, una larga tiempo de resistencia, cocinando en las fiestas, haciendo catering, todo eso, pudimos lanzar nuestra primera línea de moda y que también hemos lanzado un crowdfunding que nos ayudan a recortar un poco de dinero. Por eso que pudimos armar nuestro taller de serigrafía, porque tenemos un taller de serigrafía donde Qué buena, todas qué buena. las ropas que hacemos. También últimamente hemos montado un taller de costura donde los manteros que le persigan en la calle ahora mismo pueden sentar y a coser ropas de la marca Top Manta. Y por ejemplo, yo vivo aquí en Vizcaya, yo soy de Bilbao. Si, por ejemplo, yo quiero conseguir una de esas camisetas de Top Manta, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo por internet, online, algo así? Sí, porque O- tenemos una tienda online, pero ahora mismo está en reconstrucción, por eso que lo hemos cerrado temporalmente. Mientras que lo armamos, vamos a avisar a los seguidores, a los que compran la marca Tomante, los que colaboran siempre. Y Ajá. estamos trabajando para también abrir más tiendas, porque ahora mismo estamos centralizados en Barcelona, pero en el futuro queremos abrir tiendas en las grandes ciudades como Bilbao, como Qué uh, bien. y queremos conquistar otra vez el mundo en general. Yo he leído por ahí que la marca Top Manta, que bueno,
que ha impulsado un banco de alimentos que llega a 350 familias también. Sí, porque nosotros sabemos que sabemos lo que no saben los políticos, lo que no saben los presidentes, porque gobernar es prevenir. No, no es solo solucionar los problemas, no, hay que prevenir. Claro Por que eso sí. que nosotros, cuando llegó el COVID-19, sabíamos que todas las medidas de emergencia que van a poner los gobiernos no van a poner fuera de todos estos. Pero es que habíamos preparado bien un banco de alimentos para que podamos ayudar a esas personas. Porque no es igual una persona que ha trabajado, una persona que puede cobrar el paro, una Un persona paro. que puede entrar en ERTE, confinarse, que una persona que estaba ganando la vida de día a día. Porque si una Eso es. persona gana la vida de día a día, no puede ahorrar, no tiene dinero para ahorrar. Por eso que cuando llegó el confinamiento, la situación de los mandos fue muy difícil. Pero gracias por el Banco de Alimentos, podemos ayudarle, apoyarlo un poco, que un banco de alimentos que funcionó bien porque todas las personas conscientes han colaborado, han participado y gracias a eso podemos mantener, a alimentar más de 350 familias. Ajá. Yo te voy a preguntar ahora, porque es imposible no hacerlo por toda esta pandemia, el coronavirus, ¿no? ¿Cómo empezamos todos con esa recomendación de quédate en casa? Claro, yo tengo un montón de amigos, de amigas de otros países, por ejemplo, Latinoamérica, en Sudamérica, viven al día y si se quedan en casa, no tienen, pueden quedarse un día, dos en casa, al tercero ya no tienen que comer. No tienen para sus gastos de su casa, no tienen para pagar la luz, el agua. Entonces, es muy fácil decir quédate en casa aquí en Europa, donde la situación es teóricamente para la gran mayoría mejor, pero yo me imagino que la gente que está sin papeles, que está sin regularizar, cuando le dicen quédate en casa, no tiene de qué vivir, ¿no? No tiene, es lo que has contado tú, para comer, lo que habéis impulsado, pero claro, hay muchos más gastos. La comida es uno, otro es el alquiler, otro es el agua, la luz, el teléfono, todo eso con el quédate en casa, no. ¿Cómo lo ha llevado la gente que está así, pues que vive al día, la gente que no tiene regularizada su situación? Bueno, ¿Cómo está la cosa? es, ¿Cómo estáis? es difícil, ¿eh? Es difícil porque ahora mismo el gobierno está sacando el ingreso mínimo vital, pero todos los que no están en situación irregular, no pueden cobrar de este ingreso mínimo vital. Y parece que nosotros no somos personas. Y creo que si la están pasando mal personas que tienen documento español, que estaban trabajando, que tienen una cuenta bancaria, personas que pueden confinarse en su casa siguiendo Netflix, personas que cuando abren su nevera y encuentran todo tipo de comida que necesitan. Y hay personas que están organizando para comer el día. Y eso Sí, creo que son políticas inhumanas, ¿no? Porque creo que si llega ese ingreso mínimo vital, nadie no le merece que personas que cuando llegó el COVID-19, todos los manteros que saben coser han venido en la tienda más de 40 personas a coser batas para hospitales públicos sí. que normalmente son el gobierno que debería que debería darle esas batas, que debería darles las mascarillas y nosotros los manteros que estaban persiguiendo en la calle, que nos estaban encarcelando, que nos estaban multando, que hemos organizado, hemos vaciado nuestra tienda de ropa para montar un taller de costura, para coser batas, para coser mascarillas. Habéis estado cosiendo batas y mascarillas. Hemos distribuido más de 3.500 mascarillas, entre mascarillas y batas a Buah. hospitales, a colectivos, a personas vulnerables. Y ahora mismo nos han puesto fuera de todas las medidas de emergencia social.
Y estáis fuera de todas las medidas de emergencia social, habiendo ayudado al sistema sanitario con mascarillas y trajes de seguridad. Esto es alucinante. Eh, eh, Te quiero preguntar, ¿hay medidas excepcionales donde un gobierno puede regularizar la situación de toda la gente que está sin papeles y que está sin regularizar? Es lo que pedís, ¿no? La regularización ya de toda... eso es lo que se... Porque se puede hacer en situaciones de crisis como esta, de pandemia, para que nadie tenga que pasar por todo eso, lo puede hacer un gobierno, ¿no? Es un poco eso lo que estáis reivindicando. Cuéntame. Sí, es que hemos visto que Portugal han hecho una regularización, Italia también está intentando hacer una regularización, pero nosotros desde la campaña de regularización, ya que está formado por colectivos antirracistas, no queremos este tipo de regularización. Nosotros la regularización que exigimos no debería ser una regularización por responder a la demanda del mercado laboral, no. Lo que queremos es que una regularización humana, una regularización que sea justo, porque no debería ser porque ha llegado el COVID-19 que el gobierno español debe regularizar a todas las personas, pero es un derecho. Es un Sí, derecho, no que, no, lo que exigimos no es algo exagerado, es un derecho, porque todas las personas tienen derecho de trabajar, deben tener derecho de circular donde sí, están. Es es un un derecho. derecho. Sí. Por eso que hemos empezado esta campaña que tuvo muchísimo éxito porque muchísimos colectivos han participado, han adherido a nuestra campaña, que ahora mismo hay más de 1.100 colectivos que en nivel estatal que han adherido a esta campaña. Y también hemos hablado con muchísimas partidos políticos, entre diputados también, y ahora mismo estamos preparando un documento que lo vamos a hacer desde la campaña regularización ya formado por colectivo antirracista, hablar, a discutir con los políticos, a traer nuestro documento, nuestras demandas, para que puedan presentar un PNL, para que puedan exigir el ministro, el presidente, para que regularicen a todas las personas que están viviendo en el territorio español. Ajá. ¿Y cómo va? ¿Cómo crees que va a ir la, la cosa? ¿Crees que va a prosperar, que hay suficientemente, la empatía es suficiente dentro de las instituciones? Ahí existe la voluntad de cambiar todo eso y de tratar de que os pongan en el lugar que os corresponde, que es como un sujeto de derechos y que os traten con la dignidad que tratan a cualquier ciudadano, ¿no? De esta Unión Europea. ¿Tú crees que va a suceder? ¿Que es posible que sí? Bueno, tenemos fe que vamos a ganar porque es un derecho que estamos exigiendo y le estamos trabajando duramente porque estamos trabajando casi 24 horas entre todos el equipo estatal que llevan esta regularización y estamos teniendo reuniones con muchísimos partidos políticos también, con diputados. Y también estamos apelando a todos los ciudadanos conscientes que nos apoyan en esta campaña, porque no es el beneficio de las personas que no tienen documento, no, porque el mayor beneficio lo va a llevar el gobierno, porque cuando esas personas tienen derecho para trabajar, no van a necesitar estas ayudas. Cuando esas personas tienen documento para trabajar, van a participar en la seguridad social. Y todo el dinero que participan en la seguridad social, este dinero va a permitir el gobierno de España a pagar a sus jubilados. Entonces, nosotros lo que exigimos es el bien del gobierno, es el bien de todos los ciudadanos que están viviendo en España. Eh, lo que dicen ahora es que se viene una crisis. Nos están avisando de que se viene una crisis
Ya venían diciéndolo y ahora dicen que va a ser todavía peor. Como está, es mi opinión, lo que yo he percibido, lo que yo he visto con esta pandemia del COVID, es que se prioriza la economía y el dinero antes que la salud y la vida de las personas. Y ese es el motor que mueve todo este sistema de cosas. Entonces, creo que a vosotros os pasa igual. Si no se os ve como personas es porque las instituciones están pensando en que la economía funcione. Ahora dicen que viene una crisis y que me imagino que nos la van a hacer pagar a los de siempre, ¿no? Que en todas las crisis los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer para que no nos hagan pagar siempre a los mismos? Yo creo que mi postura es que es hora de que nos solidaricemos y que hagamos redes y que no nos vuelvan a engañar a la gente de pueblo y a la gente trabajadora y a la gente... yo creo que es la hora de solidarizarnos todos, pero en realidad, de forma real. ¿Cómo ves tú esto de una posible crisis que venga? ¿Qué va a pasar con Top Manta? ¿Qué va a pasar con toda la gente que está sin papeles? ¿Cómo lo ves? De verdad que yo no creo en crisis, ¿eh? Es que yo no creo en crisis. Hay una cosa, la gente tiene que ser inteligente. No debemos permitir a nadie a utilizar asustarnos con miedo, con todas esas cosas, no. Siempre, te digo, siempre que la madre tierra responda a nuestras demandas alimentarias, no hay crisis. Exacto, yo también pienso eso. Siempre. Las crisis no es los papeles, los billetes que ponen 20 euros o 100 euros o 500 euros. Eso no es crisis. La grande crisis que tenemos ahora mismo es los valores que hemos perdido. Eso es la gran crisis. Lo que deberíamos buscar es cómo podemos recuperar los valores humanos que hemos perdido. Esa es la gran crisis. Si llegamos a recuperar esos valores, viviremos en total armonía. Porque el sistema capitalista ha fallado en todos sus sistemas. Porque cuando llegó la primera crisis, han desbloqueado muchísimo dinero. Y era dinero público para rescatar a los bancos. Han desbloqueado muchísimos dineros para rescatar a empresas. Y todo se fue en el carajo. Entonces, ahora nos toca a salvar el pueblo, a rescatar el pueblo, a la sociedad. Sí. Hay que pensar en políticas sociales, no pensar en materiales, no pensar a seguir con esta tontería que nos quieren mantener en el miedo, la inseguridad. Sabemos ahora mismo que la seguridad que nos están vendiendo hace poco, años, no es la inseguridad. La inseguridad es el récord de la sanidad, es la privatización de las instituciones públicas. Eso es la inseguridad. Porque cuando se privatiza todo ese dinero se va a beneficiar. Hay personas capitalistas que van a llevar todo el beneficio y la sociedad van a seguir corriendo detrás de ellos. Sí, yo creo que la cuestión es cómo se distribuyen las cosas. Cuando alguien tiene 10 y alguien tiene 0, la cosa no está bien distribuida en una sociedad. Entonces, en una crisis queda muy evidente, eso queda todo al aire. Y nos enfadamos todos y todas porque ha habido recortes en la sanidad, porque ha habido... claro, pero nosotros mismos hemos dejado que eso suceda. Yo creo que ha llegado un momento en que la gente tiene que despertar y ver
que la naturaleza nos está mandando un mensaje, nos está dando una patada en el culo con este virus. Y es un virusito que ha conseguido parar a todo el mundo, cosa que no se ha conseguido en la vida. Se está cerrando el agujero de ozono. Están los animales recuperando su terreno, el que les hemos quitado. Somos una especie muy depredadora que nos comemos incluso entre nosotros mismos. Eh, yo no sé si tengo, con toda esta experiencia que te da mucho que pensar, ¿no? Tantas horas en casa y encerrada, y pensaba que creo que puede que haya un despertar de la conciencia humana después de esto, pero después hay momentos en que no estoy muy segura de que eso vaya a pasar, de que en realidad se vayan a cambiar las cosas, porque la gente se olvida muy Muy de rápido. acuerdo. No sé cómo lo has sentido tú. Si crees que hay una esperanza de poder aprovechar toda esta coyuntura para cambiar las cosas y poner la vida y el ser humano en el centro de, de las preocupaciones de una sociedad y no el dinero y el capital. ¿Tú crees que vamos a conseguir cambiar algo después de esto? Bueno, yo la única esperanza que tengo es que seamos conscientes que el poder que vuelve al pueblo. Pero si siempre el poder lo sigue teniendo los políticos, los gobiernos, Sí. y no vamos a cambiar nada. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser solidarios, tenemos que luchar juntos, tenemos que tumbar todas las fronteras, porque son esas cosas Sí. que nos ponen en dificultad. Porque si todo el mundo tiene el derecho de trabajar, si todo el mundo tiene el derecho de movilizarse, ninguna persona va a quedarse aquí sufriendo 15 años, 10 años sin tener los papeles. Sí. Porque Hoy, tú llevas 15 años si yo en llegué Barcelona aquí en 2006 y sobreviviendo sin derecho de trabajar durante 12 años. y a día de hoy no tienes documentos. Sí, hace poco O por hace suerte, poco. que tuve los documentos, pero hay Pero muchísimos, hay hay muchos miles, compañeros. hay eh, miles de personas que Miles, están en esa sí. situación. Conozco. Yo tengo amigos también aquí en el País Vasco de Senegal que Sí. también están intentando sobrevivir como pueden. Eh, y bueno, te quería preguntar, tú eres de Senegal también, ¿no? Sí, sí, yo soy de Senegal. Y que, háblame de Senegal un poco. ¿Desde cuándo no vas a Senegal? ¿Qué relación tienes con tu familia? Eh, ¿Los puedes ver? No sé, ¿cómo es estar lejos? Bueno, nosotros es como el confinamiento, ¿eh? Lo puede explicar por el ejemplo del confinamiento. Cuando llega el confinamiento, hay personas que no pueden volver a ver su familia, solo hablan con su familia en videoconferencias. Así nos pasan más de 10 años hablando con nuestra familia con llamada telefónica o videoconferencias. Y cuando se muere o cuando pasa algo en tu familia, no puede volver, tiene que estar aquí. Y en Navidad, cuando todos van para visitar a su familia, para cenar a su familia, disfrutar con su familia, nosotros no podemos. Estamos en casa mirando la televisión, que nos cuentan Ajá, cualquier cosa. ya. Y el Senegal, en África en particular, tiene un sistema muy diferente de Europa, porque en Senegal hay alegría, hay vida en la calle. En Senegal casi todo el mundo se conoce, todo el mundo se saludan en las Sí. calles. Eh, eh, puede vivir 10 años, 15 años si no tiene... eh, si no tiene para ir a la policía para hacer un documento, no te paran nunca la policía para pedirte los documentos. Es, Te dejan vivir un es, poco, ¿no? es otro mundo. No tenemos muchísimos, somos ricos en general, porque la tierra es muy rico, tenemos recursos naturales de todo tipo, Sí. pero todo está volando hacia Europa, pero también tenemos vida, tenemos alegría, vivimos bien, vivimos en familia, y
de verdad que está bien. Lo que necesitamos es descolonizar nuestro país, descolonizar nuestro continente y beneficiarse de nuestros recursos que tenemos. Porque me imagino que como todos los países tendrá un montón de recursos, que eso de que te dicen, te venden, que viene de un país pobre y no suelen ser países pobres, suelen ser países que tienen muchos recursos, pero en las manos equivocadas, ¿no? Mira, te En las explico manos de políticos corruptos, en las manos de empresas transnacionales que se lo llevan todo y que empobrecen a la gente trabajadora del pueblo. Suele ser así la realidad, ¿no? Pero en realidad son países con muchas riquezas y muchos recursos. Mira, te Me digo una imagino. cosa, te explico una Digo, cosa. Todos los todas las fotos que pueden encontrar en el metro, un niño que dicen que tiene hambre, todos los ONGs que ven, que están bendigando en la calle para esos países, para esos niños, todos esos países están pisando en una riqueza enorme que nadie no te puede explicar. Porque mira en el Congo forma sí, de los países más pobres que están sufriendo de hambre, de guerras, de todos. Y tiene una riqueza enorme. El coltán, lo que permite a mí y a tú hacer aquí, así, hoy un directo, este coltán viene de Congo. del Congo, sí. Y están utilizando niños que están trabajando bajo las minas, que siempre pierden la vida dentro de esas minas. Son países muy ricos. En Senegal tenemos todo tipo de riqueza. Tenemos oro, tenemos hierro, tenemos el circonia. Tenemos todo tipo de riqueza que puede permitir a un país a desarrollarse. Pero yo pienso que sí, nosotros somos los productores, somos los proveedores de todos estos recursos naturales que ha permitido a Europa a lanzarse en la competición industrial. Creo que nosotros debíamos ser los más ricos de todo. Sí, Pero en vez de ser los más ricos, somos los más pobres. y eso en manos de quién se queda toda esa riqueza. Del mal llamado primer mundo o de políticos. Me imagino que las diferencias sociales en Senegal serán brutales, ¿no? Que habrá muy poquita gente con bastante dinero y el resto de la población pues pasando sus miserias, ¿no? Intentando ver cómo le hace para sobrevivir y saliendo en cayucos porque no le queda otra. Me imagino que habrá un montón de empresas eh, europeas. eh, no sé, no conozco tanto la realidad, pero no me extrañaría nada porque es lo que hacen en el resto del mundo, empresas norteamericanas, europeas, que se van llevando la riqueza, porque aquí la colonización no creo que ha terminado, ¿no? La antigua sí, pero la neocolonización sigue a nivel económico. Es peor, Por, es peor que la colonización. La neocolonización es peor, peor que la colonización. peor, porque lo hacen impunemente, nadie les para. Sí, Entonces, y a la vez esos mismos estados son los que prohíben a la gente que están matando de hambre entrar a sus lugares, a sus ricos jardines, a poder también participar de una vida digna y poder comer, ¿no? bueno, en Senegal tenemos suerte que hay una solidaridad enorme, porque yo para comer, a la hora de comer, puedo entrar En cualquier casa. en cualquier Wow. casa y comer sin que me piden nada, sin pagar nada, sin avisar con un mensaje de WhatsApp que, bueno, hoy voy a venir en tu casa para comer. No, así no hace falta. En cualquier casa a la hora de comer puede entrar, comer, dormir, beber té, salir sin pagar nada. Igualito que aquí. Aquí no. Aquí, Oye, es, te iba a decir, se escucha muy poco porque están hablando mucho del coronavirus. Parece que con este eurocentrismo que tenemos, porque es así, parece que solo el coronavirus solo ataca a Europa y los Estados Unidos y apenas se sabe nada de cómo está afectando el virus en África.
¿Cómo está la situación en Senegal? Bueno, yo no creo mucho en el coronavirus que existe en África. A mí lo que creo siempre es que son una forma de colonizarnos para siempre. Eh, Porque el Madagascar ha sacado Ah, una vacuna con la artemisia y todos los países europeos no la aceptan, no aceptan este vacuno, claro. que es un vacuno que tiene doble beneficio, porque se puede utilizar como vacuno y también puede curar, porque el Madagascar tenían 134 casos de coronavirus y lo han curado dentro de 4 días. Y Ajá. todavía la OMS no aprueba este vacuno. Por eso que nosotros siempre pensamos que dentro del coronavirus hay un bulo enorme que no nos cuentan. Hay cosas que no nos cuentan en el coronavirus. Yo creo que también, muchas, demasiadas. Eh, no sé qué más preguntarte. Bueno, hay un montón de gente que está viendo nuestra conversación ahora mismo. Eh, ¿Qué les dirías a ellos y a ellas para para que puedan echar una mano en toda esta reivindicación que hacéis vosotros de nadie más sin papeles? Vamos a regularizar la situación ya. ¿En qué podemos echar una mano? Bueno, yo lo que te digo que hacen una reflexión sobre su confinamiento, porque lo que están viviendo en el confinamiento, cuando salen en la fase cero, cuando salen en la calle, te paran la policía, te identifican, te multan, es lo que viven las personas sin papeles cada día. Sí, Imagínate que las personas que han vivido dentro de un mes no pueden aguantar más eso, no pueden aguantar quedarse en casa, no pueden aguantar que le identifican en la calle, no pueden claro. aguantar que le multan. Y nosotros estamos viviendo con eso, puede ser Continuamente. más de 10 15 años. Entonces, lo que pidamos que sean conscientes que lo que pedimos no es imposible, es muy fácil. Y también el decreto 127 lo permite hacerlo. No es Sí, imposible. Y lo que esperamos que todos los ciudadanos que están conscientes, que apoyan a nuestra campaña, para que todas esas personas que han quedado 10 años, 15 años, o le estaban encarcelados en el CIE, en los CETIS, pueden tener su total libertad, pueden vivir en familia, pueden trabajar, pueden viajar y pueden pensar sobre su futuro. Porque cuando llegas aquí con la ley de extranjería sin papeles, tú pierdes la mitad de tu futuro. Cuando llegas aquí con las ganas de hacer fútbol o las ganas de seguir una carrera, con este pequeño papeles no puede hacerlo. no Entonces, puedo. lo que pidamos que la gente sea consciente, que nos solidarizamos más, que echamos las diferencias que tenemos y que sentamos Sí. y compartimos lo que tenemos, porque cada uno tiene algo importante que no tiene el otro. Y si juntamos todos esos esfuerzos, podemos tener una convivencia buena, perfecta y que nadie no sufra. ¿Sabes lo que pasa? Siempre lo desconocido es lo que a lo que la gente, cuando no conoces a una persona, cuando solo la ves, y puedes generar un montón de prejuicios, de pensamientos negativos, simplemente porque no conoces ni su realidad, ni lo que está padeciendo, ni sus dolores, ni todas las penas que arrastra, ni sus alegrías. Si no nos conocíamos en el coronavirus, lo bueno que ha tenido este virus es que hemos salido a los balcones y hemos conocido a quienes tenemos alrededor. Pues yo creo que ese es el camino y la manera de acabar con los prejuicios sociales, Eh, conocer a quien tienes enfrente, porque somos todos y todos somos muy parecidos en realidad y nos preocupan las mismas cosas y tenemos las mismas alegrías. Y
no tenemos las mismas oportunidades, eso es así, pero deberíamos de luchar un poco por la, por lo que somos iguales y tener las mismas oportunidades. Y el no poder viajar me imagino que debe de ser durísimo, el no poder viajar a ver a tu familia en tanto tiempo, el no poder salir de casa en tantos años por miedo a que te detengan y te... Ah, que sois muy valientes de estar ahí y aguantar todo eso. Yo espero que con todo esto que ha pasado a la gente le haga pensar en el prójimo, en, en- en las personas que tienen enfrente y en su problemática y que se sepan dar la mano y aprendamos a ayudarnos. Porque es verdad que es una crisis de valores, es lo que has dicho tú. No es una crisis económica, no es una crisis de un virus, son los valores sobre los cimientos en los que se construye esta sociedad injusta, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que cambiar entre todos y entre todas. Y es súper enriquecedor hablar contigo. Estoy aprendiendo un montón y, espero que la gente que lo esté viendo también. No sé, yo no sé qué más preguntarte. No se me ocurre mucho más, solo que decirte eso que espero que todo vaya hacia adelante, que consigáis por fin regularizar la situación en los papeles para dejar de sufrir y poder vivir, que es lo más importante, que en esta vida hemos venido a eso, a vivir lo mejor que podamos y perder tantos años de tu vida en un país extranjero donde te miran raro, debe de ser durísimo. Me imagino que tienes que tener una fortaleza mental y de espíritu y sostenerte a través de un teléfono con el que puedes comunicarte con tu familia, que me imagino que son los que te dan ánimos. No sé, yo te preguntaría, ¿has hecho algún verdadero amigo o amiga aquí en Barcelona, en alguien que no sé, que haya entendido? Porque me imagino que al principio eso será difícil. Somos una sociedad muy cerrada, con lo diferente. Sí, pues bueno, que es verdad que es muy difícil que aquí que te acerca la gente de aquí porque siempre están, siempre quieren algo que ven en las televisiones, Sí, pero con los movimientos sociales, con los movimientos y los colectivos antirracistas y con todo el trabajo que hemos hecho durante estos años, ahora mismo hemos cambiado muchísimos prejuicios y que más gente ahora conocen más a sus vecinos porque tenían prejuicios negativos sobre nosotros y ahora mismo muchísimas personas están conscientes y saben que nosotros no somos el problema es, son la estructura sí. políticas que hay. Y eso lo agradecemos mucho también a muchísimas personas que están colaborando, personas de aquí que están utilizando su privilegio para una causa buena, como lo has hecho hoy. Y invitamos también a más gente como tú que hacen lo mismo, ¿no? Para que podamos cambiar las mentalidades, los pensamientos negativos, todo eso, o para que podamos vivir en un mundo mejor, sin fronteras, sin discriminación y sin racismo. Sí, Lamin, si consiguiéramos todo eso, ¿cuál sería tu sueño en esta vida? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida? Bueno, es que ahora mismo en mi vida lo que quería hacer es seguir trabajando para apoyar a más personas y también hacer proyectos también en mi país de origen para que pueda ayudar a muchísimas personas que están en situación muy vulnerable
y que pueden tener un poco de apoyo, porque hay zonas que no tienen hospitales, no tienen rutas, no tienen, y queremos que nosotros podamos hacer mucho, ayudar a esas personas con proyectos, con la colaboración de gente consciente, y creo que juntos, si juntamos toda nuestra fuerza, podemos, si no cambiamos todo, podríamos cambiar algo por lo menos. ¿Y piensas en volver Sí, sí, algún sí. día? Sí, algún día yo pensé volver, pero pienso también recorrer a más países porque también parece que forma parte de mi vida viajar, y viajar puede aprender mucho porque para mí la mejor universidad del mundo está para viajar. Para mí también, yo igual, yo pienso lo mismo. Eh, me- a mí me gusta mucho viajar. Me imagino que, claro, el no tener una situación regular, no tener, te impedirá viajar, te impedirá eso como, ¡buah! Qué duro tiene que ser, Dios mío. Jo. ¿Dónde viajarías primero? Bueno, yo los viajes que voy a hacer no van a ser viajes turísticos para descubrir. A mí me gustaría viajar a muchísimas rincones del mundo a saber la realidad que viven, la situación que viven, y ver cómo puede aportar a esta sociedad. Ajá. Eh, no sé qué más preguntarte. Jo, me parece súper interesante esta conversación. Eh, no sé. Eh, no sé ahora mismo. ¿Tú conoces el País Vasco? ¿Has estado alguna vez por aquí? Bueno, sí, me gustaría ir algún día, pero tengo un compañero que viaja más, que es un portavoz del sindicato, que es Lamin Bachili, que ha viajado muchísimas veces a Bilbao para hablar con los manteros, para dar charlas Sí. ahí en Bilbao. La red de que hay una red Top Manta en distintas ciudades. ¿Estáis en contacto? Sí, ¿Estáis como organizados? Porque en Madrid hay un montón de gente también que se dedica a la venta en la calle. ¿Hay una conexión ahí? sí, porque en 2015, cuando hemos fundado este sindicato en Barcelona, y después fuimos a Málaga, a Valencia, a Bilbao, a Madrid, para que ellos también puedan organizarse y formar un sindicato. Ahora mismo en Madrid hay un sindicato que está funcionando, y ellos también están haciendo un banco de alimentos para ayudar a los manteros que están ahí también. Ellos también están haciendo un trabajo muy grande. Pues, pues yo quiero recordarle a la gente que se ha ido incorporando que, que ellos, bueno, vosotros habéis estado haciendo mascarillas, han estado haciendo trajes, cosiendo trajes parasanitarios y que, bueno, pues a cambio no van a ser beneficiarios de ninguna de las ayudas que se están proyectando, ¿no? Entonces, como aquí creo que la mayoría pensaremos que eso es no tiene nombre, o sea, es injusto, no. Lo siguiente, pues bueno, algo tendremos que hacer, así que cualquier cosa, ellos tienen también un perfil en Instagram que es, creo que es @topmanta_bcn de Barcelona, Sí, ¿verdad? sí, Tomanta, Eh, Barcelona. cualquier cosa os podéis informar ahí y bueno, no sé. Es un placer haberte conocido. Lamin Sarr de Senegal. Eh, cualquier cosa, yo por aquí voy a estar. Eh, Eh, hablamos, me escribís lo que haga falta. Ha sido un placer enorme poder hablar contigo. Mm, has hablado súper claro de lo que hay. Yo creo que a nadie le ha quedado ninguna duda y de que vais para adelante y que vais a cambiar las cosas aquí. eh, Y además,
creo que vais a tener el respaldo de toda la gente decente que vivimos por aquí. Así que muchísima suerte y un abrazo enorme a la distancia. Ojalá que un día podamos conocernos allí, Sí, en ojalá. Barcelona, pues no aquí, en Bilbao. Estás invitado. Creo que ojalá algún día quizá vendré allí en Bilbao y nos conocemos más. Muchísimas gracias por su humildad de acordarnos esta conversación con la campaña de regularización ya y muchísima suerte también tú por tu vida, por tus proyectos y para todo el mundo que nos están siguiendo. Un abrazo muy grande Un y abrazo, mucha fuerza. gracias. Chao. Un beso. Regularización ya. Chao. Ya. Bueno.